Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer una pequeña devolución del cuestionario de la clase anterior. Habíamos preguntado que vinculen los contenidos generales de un proyecto con las 5 preguntas básicas. Esta es un poco la respuesta, ¿no? El quién, comitente, contratista y arquitecto; el qué, la memoria, los pliegos de especificaciones técnicas, los planos y planillas; el cómo, es decir, el pliego de bases y condiciones, que es el tema que vamos a ver en la clase del día de hoy; y la curva de inversiones, que está un poco montada también entre el cuánto y el cuándo. Por otro lado, el cuánto, relacionado con pesos, ¿no? Cómputo y presupuesto, análisis de precios; y el tiempo, el cuándo, plan de trabajo y camino crítico. Esas eran un poco las respuestas. La segunda pregunta tenía que ver con quién redacta el pliego de especificaciones técnicas. Había claramente una respuesta que era la correcta, que era el arquitecto. Y había una respuesta, perdón, que podía ser posible, que es el comitente. Sin embargo, cuando recordamos este gráfico, donde comitente y arquitecto forman parte muchas veces del mismo organismo en el marco de la administración pública, si bien el comitente podría ser el autor, es como en el marco de la medicina, digamos. Uno puede ser un médico simplemente empleado en una clínica, puede ser el dueño de la clínica o puede ser contratado por la clínica, pero siempre para firmar una receta va a tener que ser médico. Bueno, en el caso de un pliego, que es una documentación que es propia de la actividad de arquitectos y también de ingenieros, forman parte de nuestras incumbencias, debe ser arquitecto. Así que si bien podría ser el comitente, ese comitente debería ser un profesional arquitecto. Y la última de las preguntas tenía que ver con qué tipo de pliegos de especificaciones técnicas conocen. La mayoría respondió muy bien. Parciales parciales no vale como respuesta. Sí, especiales podría considerarse como un equivalente a particulares, que vamos a ver algunos ejemplos ahora. El día de hoy vamos a hablar sobre el pliego de bases y condiciones, como otro de los documentos escritos del contrato. Y para empezar vamos a definir un poco qué son estas bases y condiciones de licitación. Si bien esto lo vamos a poder encontrar de distintas denominaciones, lo vamos a ver un poco más adelante. Pero básicamente las bases y condiciones de licitación son todos esos procedimientos necesarios para los concursos de precios o los procesos licitatorios, que son básicamente lo que se utilizan en el marco de la administración pública. Y que básicamente toda esta documentación, que se denominan bases y condiciones, reúnen todas esas disposiciones que son necesarias exigirles a aquellos que van a ofertar en esas licitaciones. Y eso permitirá, al final del proceso, obtener propuestas comparables entre sí y adjudicar las obras a empresas que cumplan con los requisitos de ese llamado. El tema bases y condiciones lo podemos encontrar como denominación general para todos los documentos que forman parte del pliego licitatorio, o solamente para el caso de las cláusulas legales, que es a lo que nos referimos con la clase del día de hoy. Cuando evaluamos un proceso licitatorio en su conjunto, vemos que de alguna manera se alimenta del proyecto. Muchos de esos documentos forman parte, ese conjunto de documentos que forman parte del pliego, y básicamente lo podemos sintetizar. En este caso es una licitación a doble sobre de presentación simultánea, apertura diferida, que básicamente se inicia con un llamado a licitación. Hay todo un periodo donde las empresas pueden un poco estudiar esos pliegos para generar sus ofertas, para poder hacer sus ofertas, hasta que se entregan esas ofertas por parte de las empresas. La administración pública hace la apertura del primer sobre, que en general es el sobre donde tiene lo que se denomina la propuesta técnica, toda la documentación técnica, económica, financiera de antecedentes de las empresas. Esos sobres son evaluados generalmente bajo un sistema que se denomina pasa no pasa, es decir, aquellos que pasan ese periodo pueden ser abiertos sus sobres 2, que son los de la oferta económica. Se evalúa esa oferta económica y finalmente aquel que tenga la oferta más conveniente, generalmente ya a esta altura es la oferta más baja, porque se supone que todas las empresas están en condiciones de desarrollar esas tareas con los requisitos mínimos que tiene la licitación, y se produce el proceso de adjudicación de la obra, finalmente la firma del contrato y el inicio de las tareas, generalmente a través de un acta de inicio de las obras, que vamos a verla después cuando hablemos un poco de los documentos de la dirección de obra. Pero básicamente, como dice ahí abajo, el proceso licitatorio es desde el llamado a licitación hasta la firma del contrato de construcción. Habíamos visto en clases anteriores que básicamente los pliegos de condiciones se podían dividir en generales y particulares. Vamos a ejemplificarlo eso con varios artículos en el pliego de bases y condiciones, y a su vez internamente se dividían en lo que tienen que ver con documentos técnicos y documentos de orden legal. Estos últimos son los que vamos a ver en la clase del día de hoy. Básicamente todos los documentos
que forman parte del pliego licitatorio, junto con la oferta y otros documentos que se generan durante ese proceso, son los que forman parte del contrato de construcción. No tenemos que confundir el concepto de contrata con el concepto de contrato. Contratos son esas 2 o 3 hojitas donde dice quiénes son las partes, cuáles son los componentes de ese contrato, pero básicamente los componentes de ese contrato de construcción son todos los planos, planillas, pliegos, especificaciones técnicas, memorias, etcétera, que forman parte de ese pliego licitatorio. Esta actividad de los procesos de licitación pública en el marco de las obras y también de otras actividades en relación con el Estado, se rigen bajo lo que se denomina el derecho administrativo, que básicamente es, como define Gordillo, es la rama del derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa y la protección judicial existente contra esta. De alguna manera regula esa relación entre los privados y el Estado, en el caso nuestro, en el caso de las obras de construcción. Podemos decir que el tamaño que tiene el Estado es mucho mayor al tamaño de las empresas. Sin embargo, este es un punto, el punto de los pliegos, donde generalmente se producen muchos procesos de corrupción en ese marco, ya que si bien el Estado es mucho más grande que los privados son mucho más grandes que las personas. Entonces muchas veces en esa asimetría se producen estas situaciones de corrupción. Este es un ejemplo de pliegos que se desarrollaban a medida en Colombia, que fueron, digamos, de alguna manera corregidos a partir de una serie de decisiones en cuanto a generar pliegos tipos para evitar pliegos que estén a medida, por eso se llaman pliegos sastre, a medida de alguna de las empresas que estaban ofertando. Habíamos visto que los documentos escritos del proyecto tenían ese ordenamiento cuasi cronológico, ese ordenamiento que desde el punto de vista técnico quedaba bastante claro, ¿no? Trabajos preliminares, hormigones, mamposterías, etcétera, y así podíamos ir recorriendo las obras. Desde el punto de vista de las cláusulas legales, también ese recorrido es de esa manera. Incluso lo podemos verificar en la propia ley de obra pública, donde empieza a hablar de las obras públicas en general, luego del proceso licitatorio, de cómo se firma ese contrato, cómo se empiezan a ejecutar las obras y finalmente cómo se reciben y se pagan las mismas. Es decir, que nos va contando un poco cuáles son las exigencias en el caso de la obra pública, desde el inicio de las tareas y desde el proceso licitatorio hasta el final de las mismas. Los pliegos de condiciones son requisitos básicos de la ley, los vamos a encontrar en muchísimos artículos que son necesarios para hacer el llamado. Es lo que rige de alguna manera la relación entre el futuro contratista, antes oferente, y la administración, y ya sea en el marco de la Ley de Obra Pública Nacional, como de la Ley de Obra Pública de la Provincia de Buenos Aires, el concepto de bases y condiciones legales generales o legales particulares, como lo denomina la 6021, son aspectos que están incluidos en la propia ley. Por otro lado, nuestra propia marco arancelario, en el caso de la provincia de Buenos Aires, pero también a nivel nacional, dentro de los contenidos de un proyecto completo, denomina al pliego de condiciones como aquel documento que contiene y determina las cláusulas y condiciones que regirán los diversos trabajos y que deberán observar los contratistas en el curso de la obra, en este caso ya sea de una obra pública o privada, pero sobre todo en las obras públicas. Y ya refiriéndonos específicamente al pliego de bases y condiciones, y vamos a ver después algunos ejemplos, siempre tenemos que tener en cuenta que nos estamos refiriendo a lo que son las cláusulas legales en esa relación entre la administración pública y los oferentes, luego contratistas o constructores de las obras. Y no debemos confundirlo con el pliego de bases y condiciones, que a veces lo podemos encontrar que nombra a la totalidad de los documentos, incluso a los documentos técnicos. Y tampoco tenemos que confundirnos en cuanto a las distintas denominaciones que podemos encontrar a lo largo de toda la Argentina. Cada provincia tiene su propia ley de obra pública, además está la ley de obra pública nacional. Por lo tanto, para referirnos a esos pliegos legales que rigen la relación en las obras, podemos encontrar cualquiera de estas denominaciones, desde pliego de bases y condiciones generales y particulares, o de cláusulas generales y especiales, o de bases y condiciones de licitación, o cláusulas generales para la licitación y contratación de obras públicas. En definitiva, lo que tenemos que tener en cuenta que son estos documentos que nos permiten resolver el cómo, es decir, cómo van a ser las reglas de juego a lo largo de todo ese proceso que va desde el llamado a licitación hasta la terminación de las obras. Pero básicamente estos pliegos lo que reúnen son todos los requisitos y disposiciones legales, económicas, administrativas y técnicas que les vamos a exigir a los oferentes y luego a los contratistas durante la construcción de las obras.
En general, y sí, eso siempre es recomendable, además de los pliegos de orden general, que muchas veces son pliegos tipo que tienen los distintos organismos, tenemos que redactar necesariamente un pliego de bases y condiciones particulares o de cláusulas especiales para complementar aquel que muchas veces no está demasiado actualizado, pero por otro lado para definir un montón de cosas. Ahora lo vamos a ver un poco mejor en los ejemplos. Pero acá, como decíamos en el caso de los pliegos de especificaciones técnicas, cualquier sobreabundancia que tengamos en el desarrollo de los mismos puede generar exigencias demasiado importantes desde el punto de vista económico, y acá le agregamos nuevamente también el tema del plazo. Entonces la necesidad de redactar estos documentos debe ser específica a las necesidades de la obra, ni más ni menos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, empezando por un pliego de orden general. Muchas veces tienen distintos armados, pero básicamente tienen el clásico ordenamiento cuasi cronológico. Hay distintos formatos, después nosotros les vamos a colgar en el blog algunos ejemplos para que ustedes tengan como referencia, pero básicamente podemos encontrar en los primeros artículos el objeto y aplicación del pliego, las normas que son supletorias a la aplicación del pliego. En general el pliego de alguna manera es una bajada de lo que es la ley de obra pública a un documento que sea más cercano a la realidad de las obras. Por ejemplo, sistemas de contratación de obra nos dan muchas veces las distintas posibilidades que tenemos desde el punto de vista de cómo pueden ser contratadas esas obras, por unidad de medida, ajuste alzado, costo y costos, otros sistemas, pero no nos da la resolución específica de lo que necesitamos para nuestra propia obra, ya que, como estamos diciendo, estamos en el marco de un pliego de cláusulas generales o de bases y condiciones generales. Desde el punto de vista de los requisitos generales, a la hora de hablar de capacidad técnica y financiera, también tendrá las cuestiones mínimas que se requieren en este sentido. ¿Cuáles son los documentos que forman parte del contrato? Serán estos y en este orden. Eventualmente, en un pliego particular, podremos alterar esto o agregar algunas cuestiones que fueran necesarias. Lo mismo nos dará ciertos planteos generales en cuanto a cómo deberá ser llevado adelante un replanteo de la obra, qué características deberá reunir el representante técnico, que es el máximo representante del contratista para las relaciones con la administración. Entonces deberemos exigirle ciertas características, deberá ser arquitecto, deberá ser ingeniero, tendrá que tener cierta experiencia, que después la perfeccionaremos en el caso de los pliegos de condiciones particulares. Lo mismo nos dará aspectos generales en cuanto a cómo deberán llevarse adelante ciertas aprobaciones, materiales, etcétera, ensayos y pruebas que generalmente están ampliados en los pliegos de especificaciones técnicas, cómo deberá ser el proceso de medición y certificación, es el proceso básicamente para pagar las obras. Todos los meses, hacia el fin del mes, se produce la medición por parte del contratista, después el proceso de certificación con el comitente, para elaborar los certificados de obra, que son en definitiva los documentos que permiten el pago. Y todo esto en todo el recorrido, en este ordenamiento cuasi cronológico, hasta la recepción provisoria de las obras o provisional, establecer el plazo de garantía, en general es de 12 meses, pero podría ser distinto y lo podríamos alterar en un pliego particular, y la recepción definitiva de las obras luego de transcurrido ese plazo de garantía. Entonces, cuando vamos hacia los pliegos de cláusulas particulares o especiales, desde el punto de vista legal, su armado, su esquema general responde a las mismas características del pliego general. Sin embargo, ya nos empieza a pedir una serie de particularidades. Por ejemplo, a partir de ciertos anexos que muchas veces se requieren, podrá pedir cartas de presentación, antecedentes en obras análogas que hayan hecho las empresas, los equipos que deberá presentar el contratista a la hora de hacer su oferta, etcétera, para poder ya particularizar los requerimientos desde el punto de vista técnico, administrativo, financiero de las empresas. Y ya empezamos a ver en el pliego particular o especial los datos específicos, o sea, el objeto general que veíamos al principio en el general, en este caso ya nos empieza a decir cuál es la obra, dónde queda, cuál es el presupuesto oficial de esa obra, a qué resoluciones o normativas específicas está regida, cuál es el objeto y aplicación del pliego, es decir, hasta dónde se van a vender esos pliegos, si bien esto ha ido evolucionando con el tiempo y muchas veces se pueden obtener por internet y cada vez más son los pliegos que son gratuitos, y generalmente estos pliegos se compraban. ¿Dónde se pueden elevar, por ejemplo, las consultas sobre algunas dudas que puedan surgir del pliego?
cuál es el plazo total de la obra, otro de los aspectos, así como el presupuesto, dijimos que lo teníamos que desarrollar como administración, como parte de los documentos del proyecto, eso se va a ver materializado o integrado al pliego particular, en el caso tanto del plazo como del presupuesto oficial. ¿Cómo será el procedimiento de las circulares y con y sin consulta? Que son las preguntas que ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuál es el sistema de contratación específico que va a regir para esta obra en particular? Veíamos que en el general nos daban las distintas opciones, en este caso se ha decidido que sea por un ajuste alzado. En la capacidad técnica y financiera de la empresa se empieza a pedir ya específicamente cuál es la experiencia de la empresa como contratista o subcontratista en la construcción de obras similares en tal plazo que sea requerido. ¿Qué características debe reunir ese representante técnico? Ahora sí, cuál es la antigüedad que debe tener en la matrícula, debe presentar su documentación de matriculación en el colegio o consejo respectivo, antecedentes comprobables de que ha tenido experiencia en obras similares, la capacidad de contratación de la empresa en el rubro en el cual está inscrita la obra, es decir, la capacidad que emite el registro de licitadores de la provincia o el registro nacional de constructores a nivel nacional, en cuanto a la capacidad que tiene la empresa para realizar una obra de esa magnitud, o cuál es la capacidad restante que tiene, porque la empresa puede estar desarrollando actualmente otras obras en otras jurisdicciones. ¿Cuál es la garantía de mantenimiento de la oferta? Es decir, es un requisito que nos garantiza que si una empresa se presenta a la licitación, después no va a querer bajarse porque consiguió una obra mejor o porque tuvo una mejor oportunidad, sino que ya el compromiso de presentar implica que si nos queremos retirar, deberemos pagar una multa. ¿Cómo se presentarán las ofertas? ¿Qué tipo de carpetas habrá? Cuestiones específicas ya del replanteo de la obra en cuestión. Por ejemplo, puede tratarse de una obra que tenga partes de edificios en uso o edificios existentes que deberán tener algún tipo de replanteo o ensayos en particular. ¿Cómo será la recepción provisoria de las obras? ¿Cuáles son los requisitos que se le va a pedir al contratista a la hora de desarrollar este proceso? Y finalmente, algunos requisitos adicionales, como pueden ser, por ejemplo, manuales de operación y mantenimiento que deba presentar el contratista al finalizar las tareas, especificar el plazo de garantía que se decide para la obra, y cómo será todo el proceso de la recepción definitiva para poder entregar las obras, e incluso que hechos pueden originar sanciones de no ser cumplimentados por el contratista. Así que es un poco un pasaje de las cláusulas legales, tanto de orden general como de orden particular, y como decíamos, en el proceso licitatorio hay todo un proceso que va desde el llamado a licitación hasta la entrega de los sobres, en el que se pueden producir ciertas consultas a partir de dos metodologías. Por un lado, las que se denominan las circulares con consulta, que son aquellas que emiten las empresas oferentes o que tienen alguna duda en algún punto del pliego y son contestadas hacia todos los oferentes por parte de la administración, y por otro lado las que se denominan circulares sin consulta, que son emitidas unilateralmente por la administración, también a todos los oferentes, por supuesto para tener igualdad en las ofertas, donde se explica alguna cuestión que pueda haber sido modificada desde que se realizó el proceso del proyecto hasta el proceso definitivo de licitación. Así que para ir cerrando la charla de hoy, en estos días salían en algunos medios, la pandemia transformará la dinámica de la obra, se refería al eventual impacto económico y social que van a tener las medidas, sobre todo de seguridad e higiene en la construcción, pero también esto nos plantea en el marco de las obras públicas y en el marco sobre todo de los aspectos legales de las mismas y el derecho administrativo, que es el que rige un poco estas relaciones. Cuando vamos a ver un poco algunas de las causales de extinción de los contratos en el marco del derecho administrativo, que es el que rige la relación entre las empresas constructoras y el Estado, que hay dos modos básicamente de terminar con esos contratos, los modos normales donde se cumple el objeto, se cumple la duración, y otros modos anormales que empiezan a ser por otro tipo de problemas. Y entre ellos existe lo que se denomina la fuerza mayor, que está denominada como aquellas circunstancias ajenas a las partes, es decir, al contratista y a la administración, son ajenas a ambos, no son culpa de ninguno, si se quiere, que tornan imposible continuar con ese contrato o cumplirlo en término. Y pueden surgir básicamente de dos hechos, acá nos dice este texto, que pueden ser naturales, por ejemplo, sequías, inundaciones, un terremoto, o del hombre, guerras. Fíjense que ni los autores pudieron prever como fuerza mayor las cuestiones como esta pandemia que estamos sufriendo. Así que esto un poco para terminar de reflexionar en el marco de los pliegos de bases y condiciones, aquellos pliegos legales
que de alguna manera rigen las relaciones entre el constructor, el contratista, que antes de serlo es oferente o proponente, y la administración pública, donde el arquitecto está muchas veces integrado en esos organismos. Muchas gracias.